Muy buenas noches a todas y a todos. Magma Puñacaraí, Jacaraicuela, Oremoyuba, Coactipe, Oremaite, Olivera, Penúmara. Tapensa por ahí, Teorendive. Invitadas, invitados especiales, señoras, señores, reciban nuestro más cordial saludo. En nombre de la editorial Servilibro les damos la más cordial bienvenida al acto de presentación del libro Sin Límites, Renverture, No Borders, de Elda Duarte Aranda, organizado en el marco de la Feria Internacional del Libro FIL Asunción 2024. Elda Duarte Aranda, nacida en Asunción del Paraguay en la década de los 50 con el nombre de Elvira Graciela Duarte Aranda, es una mujer multifacética. Además de ser madre y abuela, es una destacada investigadora, escritora, periodista de opinión y consultora internacional en políticas públicas y gestión estratégica. Su pasión por el conocimiento y la investigación la ha llevado a ser una viajera incansable, habiendo vivido y trabajado en más de una docena de países en Latinoamérica, Asia y Europa. En reconocimiento a su talento literario, ganó el prestigioso premio Lidia Juanes en 2016 con su primera novela titulada La mujer que escribe. Además de su trabajo en prosa, incursionó en el ensayo publicando en 1999 el libro titulado Paraguay, el futuro es posible. Con esta obra exploró las posibilidades y desafíos que enfrentaba Paraguay a finales de siglo, brindando una visión esperanzadora y reflexiva sobre el futuro. A lo largo de su trayectoria ha colaborado en varias antologías compartiendo su perspectiva con otros escritores y lectores. Este poemario que ahora presenta es su primera incursión en la poesía como género literario. Reuniendo versos escritos a lo largo de una década, esta obra muestra una faceta más íntima y emotiva de su expresión literaria. Con una vida llena de experiencias y logros, Elda Duarte Aranda se destaca como una voz polifacética y comprometida con la exploración literaria y la difusión de ideas a través de sus escritos. Su contribución a la literatura y a las ciencias sociales, su mirada incisiva y su espíritu indagador la convierten en una figura notable en el ámbito cultural y literario. Damos inicio con las palabras del autor, a quien nos dará una breve explicación del por qué, cómo y para qué de esta producción trilingüe. Voy a levantar y me voy a acercar porque hay mucho ruido afuera. Para empezar, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto, acompañarnos porque la presentación del libro vamos a hacerla con la colaboración de tres grandes escritores. Quiero comentarles un poquito por qué escribí este libro. ¿En qué consiste esta propuesta? Es una propuesta trilingüe, pero el gran desafío para mí fue escribir en guaraní, reescribir en guaraní versos que había escrito en español. ¿Y por qué escribir en guaraní? Hace unos años, unos cuantos años ya, un colega italiano, economista, habíamos coincidido en un trabajo de consultoría, me dice: yo no entiendo ustedes los paraguayos por qué se empecinan tanto en estudiar guaraní. Y le digo: ¿y por qué? El diablito ya me estaba saltando adentro. ¿Y por qué? Le digo: no, porque solamente se habla en Paraguay y en ningún otro lugar del mundo. Entonces le dije: y debe ser por la misma razón por la cual ustedes los italianos se empecinan en enseñar el estudiar italiano, que solo se habla en Italia. Bueno, Mussolini ahí se habrá indignado porque había invadido 3 países africanos que nunca hablaron italiano. Pero yo creo que la razón por la cual uno mantiene una lengua no es solamente porque se hable en todo el mundo, pero realmente el guaraní se habla en muchos más países que en los que se habla el italiano, como lengua de la región, porque el guaraní no es la lengua del Paraguay. Si bien nosotros lo tenemos como lengua oficial, es la lengua de toda la región del llano sudamericano hasta donde alcanzan los últimos ríos de la Cuenca del Plata.
Los ríos fueron los que permitieron que el Abañe se extienda en todo el territorio. Los portugueses le llamaban la lengua giral, porque era la lengua con la que uno se comunicaba con el resto de las etnias, porque todas las etnias del llano hablaban sus idiomas originarios, pero además hablaban el Abañé. Por otro lado, el guaraní toma ese nombre del trabajo de Ruy de Montoya. Ruy Díaz de Montoya, que es un sacerdote jesuita, que vino al Paraguay por el 1606, cuando aquí estaba como gobernador el señor Francisco González de Santa Cruz, el hermano mayor de nuestro santo. Francisco González de Santa Cruz era gobernador del Paraguay criollo y mestizo, porque era nieto de mujer indígena, igual que Roque González de Santa Cruz. Cuando llega Ruy Díaz de Montoya, él va hacia la región de donde estaban los jesuitas, pero toma como punto de partida para su trabajo de comunicación con las comunidades indígenas un diccionario y una gramática guaraní que había elaborado Luis de Bolaños, Fray Luis de Bolaños, que la elaboró por el año 1548. Y luego el señor Montoya escribe El Tesoro de la Lengua Guaraní, que es un libro así de voluminoso, y yo quería traerlo porque quería traerlo, donde él recopila todos los vocablos guaraníes y queda asombrado de que en el Abañe exista una palabra para nombrar cada cosa que existe en la naturaleza. Y dice en su presentación, es un idioma bíblico, porque Dios le dio al hombre la facultad de nombrar a las cosas, y en el Abañe se nombraron todas las cosas. No hay nada que no se pueda decir con este idioma. Y por otro lado, la idea de escribir en guaraní, para mí personalmente, es un gran desafío. Cuando yo tenía 17 años, viajé a Londres, por esas casualidades que tiene la vida. Y soy una persona que nació en la época en que en la escuela nos castigaban si hablábamos guaraní. Porque aquí empezó a enseñarse guaraní a partir del año 73. Yo ya había terminado el colegio 3 años antes. Entonces no sabía una palabra en guaraní. Tal es así que yo pensaba que Dios se lo pague, quería decir gracias en guaraní, porque solía ir con mi abuela al mercado y ella sí hablaba en guaraní con las marchantes. Y después de terminar le decía, Dios se lo pague, mate. Entonces para mí Dios se lo pague era una palabra en guaraní, ¿verdad? Hasta que después de grande me di cuenta, tiempo después, de que Dios se lo pague. Cuando me enteré de que en guaraní se dice ahuye y no Dios se lo pague. Entonces, tal era mi ignorancia del guaraní. Cuando yo regreso de Londres, regreso de una reunión internacional de jóvenes católicos, y eran como 200 países los que estaban representados ahí, con idiomas muy diferentes. Muchos me preguntaron por el guaraní. Yo no sabía nada. ¿Qué hice? Regreso y me fui al lado del Cine Victoria, estaba un puesto de ventas llamado Loquito. Me fui y le compré todos los ocarapotes tuemí que tenía. Le rematé sus ocarapotes tuemí y me puse a estudiar con eso. Yo tenía el oído preparado. Entonces me memoricé los versos, o sea, aprendí guaraní leyendo poesía, memorizando poesía. Me aprendí de memoria. Mucho no entendía, pero tenía el oído y podía pronunciarla y todos los sonidos del guaraní. Así que así empecé a interesarme por el idioma. Después ya avancé con filología de la lengua, tratando de entender cómo se construyó esta lengua y los significados que tiene. Creo que es un idioma que tenemos que no solamente aprenderlo para hablar,
sino que es un patrimonio cultural que nos permite comprender cuál es el universo cultural del cual descendemos. Y es un idioma que ha sido sistemáticamente anulado, sistemáticamente perseguido. Si bien Bolaños escribió un diccionario y una gramática para poder comunicarse con los originarios, y luego vino Ruiz de Montoya, y Ruiz de Montoya en 1640 publica el tesoro de la lengua guaraní y la convierte en universal. ¿Qué es lo que hizo Montoya? Sobre aquella gramática de Bolaños, él aplica la gramática de las reglas gramaticales del latín. Los romanos hacían leyes para todo. De hecho, si hay acá gente que estudió derecho, sabe que derecho romano es la materia más importante de la carrera. ¿Por qué? Porque son los padres del derecho. Y la gramática es el derecho del lenguaje. Son las leyes del lenguaje. Y son leyes que han sido establecidas por ellos para conservar un poco la estructura y la pureza del latín, pero al mismo tiempo para ir incorporando vocablos de los pueblos conquistados. Entonces, esa gramática es la que va a permitir hasta hoy día que de un idioma a otro podamos traducir. Porque en todos los idiomas, con esa gramática, sabemos que cuando estamos hablando de una cosa, es un sujeto, es un sustantivo. Cuando hablamos de las cualidades de la cosa, es un adjetivo. Cuando hablamos de las acciones, es un verbo. Y de esa manera todos los idiomas podemos hacerlos homogéneos y convertibles unos a otros. Bueno, mi desafío era escribir en guaraní en algún momento. Y ustedes me van a decir cuando lean este libro, y también me van a decir los expertos, sobre todo acá que le estoy viendo con cara de censor a Mario Rubén, espero que no, espero que esté bastante como para aprobar esto. Adelante. Mi nieto acaba de llegar. Mi nieto más chiquito, ¿no? el número 7. Bueno, y a ellos está dedicado este libro. Realmente a toda mi familia que de repente se ha vuelto tan numerosa y ya no quise poner nombres de nadie. Me dice mi hija, ¿quién está embarazada? Me dice una de mis hijas. ¿Por qué pusiste que no quieres poner nombres? Porque están pensando en la gente por venir. Es que las veces que puse nombre, después aparece algún nuevo nieto, alguna nueva nieta y me quedo así en deuda. Entonces acá puse en general, dedico a mi familia y a todos les llamo amor, porque esa es la base de la construcción de la familia. Bien, lo que voy a concluir esto diciéndoles que al hacer este trabajo me di cuenta de algo muy interesante. La primera gramática española no fue del idioma español, que nació en realidad en 1611, casi al mismo tiempo en que se va a publicar el tesoro de la lengua guaraní. Covarrubias publica el tesoro de la lengua española y nace la lengua española porque nace el Imperio Español. Pero casi 100 años antes, 1542, cuando Colón estaba llegando a América, un señor de apellido Nebrija escribió la primera gramática del castellano. Y entonces cuando se construye el español, que es el castellano más un conjunto de lenguas romances que se unifican y se estructuran en una sola lengua, y otras no romances como el vasco, de donde viene por ejemplo una palabra malaquita, el vasco. Al unificar todo eso, al existir una gramática de la lengua castellana, esa es la que estructura todo. Por eso el español es más castellano que andaluz, o que gallego, o que galaico. El español tiene mucho de castellano. Pero cuando nos preguntan a los paraguayos qué idioma hablan, nosotros decimos, hablamos castellano. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a estudiar con la gramática de Nebrija, porque Asunción se fundó en 1537 y el
castellano nace en 1600, el español nace en 1611. Entonces nosotros teníamos 50 años de estudiar castellano, con la gramática castellana. Y sigue en nuestra mente, cuando nos preguntan, decimos, hablamos castellano. Y de afuera nos dicen, ¿no será español? Sí, español, ¿verdad? Pero está metida en nuestra mente que hablamos castellano. Y no deja de ser verdad. Nosotros empezamos estudiando castellano, con la gramática del hebreo. Menciono esto porque el español como lengua universal sistematizada con las reglas gramaticales del latín nace casi al mismo tiempo y en la misma editorial de Pero Hernández con el Tesoro de la Lengua Española de Covarrubias y al mismo tiempo que el guaraní con el Tesoro de la Lengua Guaraní de Ruiz de Montoya. Y el inglés cuando aquí estaba Montoya recopilando palabras, preguntando cómo se dice, qué se dice, y armando la gramática de la lengua guaraní, también en Inglaterra, un señor de apellido Bullockar, William Bullockar, escribe un panfleto para gramática. Es la primera gramática de lengua inglesa en 1586. 1589 se publica la gramática de Fray Luis de Bolaños. Entonces, estas tres lenguas, como lenguas sistematizadas, como lenguas universales, nacen casi al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el español apenas se sistematiza, ya tenemos gente que escribía en castellano, pero aparece un Cervantes, aparece un Garcilaso, el Inca Garcilaso en América. O sea, aparecen grandes escritores de lo que va a ser el siglo de oro español. La gramática es la base, son las reglas de juego, pero es la literatura la que construye el corpus de un idioma y la que lo hace grande. ¿Qué pasa en Inglaterra? Cuando se publica este panfleto para gramática, que por el nombre es algo que se hace a las apuradas, Inglaterra, o el territorio, la isla de Gran Bretaña, la isla de Bretaña, había sido conquistada por los romanos en el año 0. Estuvo dominada por los romanos hasta el año 400. Y ahí se hablaba un idioma que era el idioma celta, del celta, que eran palabras muy raras, como whisky, wife, to be, que son de aquel viejo idioma celta. Mi amor, ¿te gusta la historia? Me encanta cómo está mirando. Bueno, 400 años dominan los romanos y el latín se mezcla con el celta. Y el celta toma el latín e incorpora, como el guaraní hace con vaca, vaca, caballo, caballú, cabra, cabará. O sea, se va apropiando de las palabras que no tienen. En el año 400 los romanos son expulsados de la isla, pero vienen los germanos y dominan la isla otra vez por 400 años o 500 años. Y ahí se incorporan un montón de palabras sajonas. Los sajones son germanos. Y se mezcla con el anglés, el anglo, que es el idioma que había mezclado aquel idioma celta con el latín. Y nace el anglosajón. Pero después vienen, y de eso quedan muchas palabras. ¿Qué es lo que ocurre con el inglés? Que no adopta la estructura ni del latín ni del germano. El alemán es un idioma totalmente diferente al inglés. Mantiene su estructura originaria, que es muy sencilla. Y va incorporando todo lo nuevo y va utilizando la gramática del latín para armar su propia gramática después. Finalmente dominan los franceses. Los franceses dominan hasta el año 1000 más o menos. Y la lengua que se hablaba en la corte inglesa era el francés. Y el idioma del pueblo, del populacho, de las clases bajas, era el anglosajón. Hasta que aparece un rey, un Evo Morales,
británico, y él expulsa a los franceses e impone como lengua oficial el anglosajón. Y ahí es donde se escribe esta gramática, y ahí empiezan los grandes escritores como William Shakespeare, como Wyatt, y otros que van construyendo esta lengua extraordinaria. El guaraní lastimosamente no tuvo ese mismo ciclo. El guaraní, si bien tuvo una gramática y tuvo un diccionario maravilloso, en el Tesoro de la Lengua Guaraní de Montoya hay 4 libros, y el cuarto libro se llama Catecismo, que son los neologismos para decir el mensaje cristiano hablado en guaraní. Entonces ahí aparece tupá, tupasú, tupaó, que son adaptaciones de palabras que tenían otro significado para transmitir ese catecismo que era el propósito con el cual se escribió el libro. Los jesuitas enseñaron en guaraní, enseñaron a leer y escribir a los indígenas, pero no les enseñaron latín, porque al enseñarles latín se les hubiese abierto un universo mucho más grande. Les enseñaron su idioma, a escribir en su idioma. Fue muy importante porque quedó la escritura, hasta hoy quedó esa escritura, y es la que, sobre la cual estamos construyendo el guaraní actual. Pero después van pasando muchas vicisitudes. Cuando son expulsados los jesuitas, también es expulsado el idioma guaraní, es prohibido por Carlos III a finales de 1700. Y este señor Lázaro de Rivera, uno de los últimos gobernadores del Paraguay, propone al Cabildo de Asunción una reforma educativa para erradicar definitivamente el guaraní que seguía siendo hablado por la población y para implantar definitivamente el uso del castellano en la provincia del Paraguay. No logra su objetivo porque él no se dio cuenta de una cosa: el guaraní o el español aprendían los niños, los nenes en las escuelas. Iban y aprendían a golpe de palmeta a leer, escribir y copiar en castellano. Pero las niñas no iban a la escuela y las niñas seguían hablando en guaraní. Y entonces cuando el niño tenía que conquistar a la niña, tenía que declararse en guaraní, tenía que hacerle versos en guaraní, tenía que cantarle en guaraní. Y el guaraní siguió vivo, pero ya recluido al uso doméstico. Se convirtió en el idioma doméstico y romántico, por esa razón. Y así se mantiene. Francia prácticamente lo erradica Carlos Antonio López en el año 1841 crea la primera academia literaria en Paraguay, donde se estudiaba español y latín. Guaraní no existía. Pero en 1548, Carlos Antonio López decide erradicar definitivamente el guaraní, prohíbe el uso de los apellidos guaraníes y de los nombres guaraníes de las ciudades. Entonces una ciudad que se llamaba Tapuá, y que hay una calle ahí al costado del IPS que también se llamaba Tapuá y ahora le cambiaron a Itapúa porque nadie sabe qué significa Tapuá. La ciudad de Tapuá cambia el nombre. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Ahí están los campos limpios de Tapuá, limpio. Tapuá pasó a ser limpio. La otra ciudad que cambió de nombre es Huarmipitán, que es una ciudad que tenía un nombre muy largo, que se había fundado con el nombre de Villa Real de San Carlos de Borbón. Carlos no era santo, pero el que fundó la ciudad le llamó San Carlos de Borbón. En el Valle del Bastián, porque el gobernador que fundó había nacido en el Valle del Bastián, en el País Vasco, en los campos del Huarmipitán. El Huarmipitán era la población Huarmipitán. Entonces la gente le llamaba Huarmipitán. Vino Carlos Antonio López, ¿cómo le llamamos a esa ciudad? Ocurre que esa ciudad fue fundada por este gobernador, cuyo nombre no me acuerdo, con la idea de trasladar Asunción hasta ese lugar. Y nadie en Asunción quiso mudarse a esa villeta. Entonces, cuando se cambia el nombre, ¿cómo le llamamos? Villeta. Bueno, eso ocurre en 1548, era la prohibición de Carlos Antonio López, hasta los nombres de las ciudades
tienen que desaparecer en guaraní. No desaparecieron todas del invento. Luego, con la guerra del 70, el guaraní se convierte de la mano de Talavera, de Natalicio de María Talavera, se convierte en el idioma de la arenga militar. El idioma es nuestro... Nos presentamos volver a Ucrania hace poco. Dejamos de hablar de ruso y hablamos ucraniano porque tenemos que ir a pelear y a defender a la patria. Entonces hablamos en guaraní, en la arenga, al pueblo para convencerlo de ir a pelear y a defender el territorio. Y es lo que permite ese sentimiento de nacionalidad y de identidad con el cual vamos casi hasta el exterminio, pero de la mano del guaraní. Termina la guerra en 1870, acaba la guerra y empieza la guerra contra el guaraní. Ahí se prohíbe, se erradican nuestros novecentistas, estoy hablando de Gondra, estoy hablando de Indalecio Cardoso, estoy hablando de Cecilio Báez. Todos consideraban que el guaraní era una rémora del pasado que había que superar y lo han escrito. ¿Por qué? Porque el pensamiento era eurocentrista, o sea, había que parecerse a Europa para ser libre. Como dijo el presidente argentino hace poco, vamos a ir a Inglaterra a decirle que somos rubios, ¿verdad? Chiquitito y morenito. O sea, ese sentimiento eurocentrista hizo que se castigue al guaraní nuevamente, hasta que llegó la guerra del Chaco. Y la guerra del Chaco se anticipó varios años. Y ahí empieza una literatura en guaraní, de la mano de Julio Correa, que llenaba teatros con obras en guaraní, de la mano de nuestros poetas, como Manuel Ortiz Guerrero, como Emiliano Fernández y muchos otros, que empezaron a escribir en guaraní verso y obras teatrales, en el caso de Julio Correa. Y termina la guerra y la expectativa es de que el guaraní vuelva a ser archivado, pero no ocurre eso. Se instala tanto el uso del guaraní que poco tiempo después se va a crear la Academia de la Lengua Guaraní, que no duró mucho, y recién en el 2012 tenemos la creación de la actual Academia de la Lengua Guaraní. Pero ya se empieza a usar el idioma, a escribir en ese idioma, a hacer investigaciones sobre el idioma, o sea, hay un renovado interés, pero no solo en Paraguay. En Brasil se empieza a enseñar en universidades, también en Corrientes lo va a nombrar segundo idioma oficial antes que nosotros. En Bolivia hay una universidad guaraní en Chuquisaca. Entonces, en todo el territorio donde los abá fueron los dueños del territorio y dueños de la lengua, hay un renacimiento y reconocimiento de ese idioma. Hoy se estima que hay 10 millones de personas guaraní hablantes. Y ahí me quedo porque lo único que quise contarles es que estamos hablando de un idioma muy importante y que nosotros somos depositarios de ese idioma y que nosotros debemos conocerlo y entenderlo. ¿Cuál fue mi gran desafío al escribir o reescribir estos versos en guaraní? Y luego pasé a la revisión de la poetara María Angélica Delgado Roscas, que hoy no está porque como es poetara, ella hoy tiene un rosario de cátedra esta noche, entonces no va a poder venir. Lo mismo, los versos en inglés los revisó María José Jiménez Duarte, que es una de mis hijas, que tuvo que salir un momentito. Al escribir en guaraní, yo encontré que no había absoluta necesidad de inventar palabras, que todas las palabras estaban disponibles, no usuales, no a la mano, no las usamos, pero estaban. Y era cuestión de investigar un poquitito y todo podía decirse en guaraní. Tal es así que en este libro hay una sola palabra
que dentro de los versos del guaraní está en español, que es piano. Y la mojara me dijo, pero piano se dice, no me acuerdo cómo se dice, pero era tan raro que yo le dije, prefiero poner piano, que se conoce, y no poner esa palabra que me suena un poco rara. Bueno, aquí está a disposición de ustedes el libro y le voy a pasar el micrófono a Maricruz, que ella va a hablarnos y va a leernos unos poemas en guaraní. Después le voy a pasar, perdón, en español. Después le voy a pasar a Mario Rubén, que nos va a hablar en guaraní. Y finalmente a Lourdes, que nos va a dar su opinión y su lectura de los poemas en inglés, en el orden en que están presentados en el libro. Maricruz. Muchísimas gracias, Ela. Bueno, para mí fue un gusto, realmente una hermosa sorpresa encontrarme con una cuestión tan creativa, ¿no? Esta búsqueda, porque de alguna manera Ela es eso. Ela tiene la lengua materna español-castellano, guaraní e inglés por todo el viaje, los viajes que ella ha hecho. Y bueno, las que le conocemos y los que le conocemos a Ela bien, sabemos que ella es una mente muy inteligente, muy brillante. Entonces, ella en su relato y en su discurso utiliza como varios ejes que tienen que ver con la historia, la matemática y la lengua, porque utiliza muy bien la lengua. Y los poemas son ese reflejo. Estos son poemas de diferentes épocas y realmente a mí no elegí dos donde donde se transversaliza el amor. Es otro aspecto que tal vez ella puede desarrollar en el libro con estos poemas. Pero estos poemas no dejan de estar revestidos de su propio relato. Por ejemplo, el primero que voy a leer lo cita Dalí, que conocemos a Dalí, ¿no? El surrealismo, el inconsciente, las palabras sueltas, lo que cae, bueno, y esas imágenes que se van dando. Entonces, él, con esa personalidad, uno dice, voy siguiendo su relato, sí, pero nunca puede llegar a puntos comunes, pero como no puede no llegar a los puntos que nosotros creemos que podría estar bien. Entonces, eso es muy interesante para mí de la personalidad de Ela y de sus poemas. Sus poemas son exquisitos. Y yo elegí dos que tienen que ver con el amor, porque a veces el amor puede traducirse más acá que desde la intelectualidad. Y voy a leer estos dos. Uno se llama Préstame tu reloj. Préstame tu reloj, Dalí, ese que se disuelve bajo el sol, a ver si puedo retroceder el tiempo para hablar con mi amor. Préstame tu reloj, Dalí, aquel con forma de caracol, para ver si puedo volver al punto en donde todo empezó. Este segundo tiene que ver también con esta revisión, ¿no? De ir y volver a las historias, pero de una forma también mucho mejor. Se llama El amor de mis madres. Hay un camino de luz por donde transita la vida y nos sumerge tan lejos como la memoria puede para rescatar del olvido nuestras propias raíces. Hay una tea encendida que viene de muy lejos, desde tiempos ignotos que ya nadie recuerda. Una antorcha que alumbra de esperanza el futuro con la prístina claridad de reminiscencia antigua. Candela que mi madre recibió de mi abuela, con la que iluminó mis pasos y me sirvió de guía, lámpara que no hipea en la adversidad más fiera. Hay una llama viva que se multiplica y reparte, pero es siempre la misma desde el fondo del tiempo. Hay un enjambre de luces en manos de mis hijas, alumbrando el futuro de nuestra descendencia.
llama viva que arde sin nunca consumirse, que nos conecta al tiempo y nos ata a la vida, cuyo aceite se nutre del amor de mis madres. Hoy cual calle Coruña de Berpecha, Arandu Caboré, Caraiñe M, cuya caray Catocuyete, Maricruz Méndez Val. Maricruz Méndez Val hizo así una breve valoración del poemario en español. Seguidamente, Mario Rubén Álvarez se referirá a los poemas en guaraní. Ese yo te va. A ver, ahí te leí, ahí se depende de lo más, de tu camino, pero no se muevan, bye. Vale, voy a ver ya más. Ese yo ahí te va, a ver, ahí te leí, primero con Pijarepe, con Ape, Orendide, Ñaño Moirure, a ella, área con Añe, que pote fuera a Pitepe. Se ajai PTI Bukumiva ko ela ni epote fuera de Jegua. Amaca Najembe Uiva, lo que no tiene límites, lo que no tiene fin, y uno extiende en la medida de sus posibilidades, de sus sueños, de sus anhelos, en fin. Hoy PPB, Petaliza, PPB o JPGB. Hasta ahí irá la frontera. Coñe a pensar, coñe a pensar el poemario. Omboyo ayú, ombojo baque, a omoingo beba, moja puñe en güera, guaraní, español, a inglés. Hera peje y mañandebe mamongo tupa, hoy peyu y yubitu. Umiñandere kobe, añandera pisacuerare kobepe, nahu aiba, dailla pirai, anahembe uiva, gotu. Habei, oyemos sarambi hanua, temiandu o pava veñe y gatu oye puru. Hoy coveno guaranime y catunte abei, hoy cove español a inglés, tena hoy mera eva ni m. Co abe abei, dai pajai pe y catuba oye jupute. También aquí no hay límite. Ñandeñe epote apojara, ela, que iñandebe, que envijai cuejeraba y ujeipe. Se eugeiterei a aipota reme eve seve coan hatapiaite a ape da iyapirai iji ugei moranjubi hakatunda ha ei upeva añowinte iyugei avei umi kepeguagui era bote monda jacuera era peña bote oñe eva pevare Umio Hasama Baekwe, Ando Yewi Reiwi, e Puruka Sheve de Arabo Papaja, préstame tu reloj. Umi Mandu Apentema, Oye Viva, Epitase Pipe, Umi Ba Epotapipe, Otapipe, Umi Pone un homoge Ova Ama, Amaguipe, Era Peoñe Eva Jese, Umi Vi A, Oye que Coba Vi A Bowi aha, umi oi, ojoiteba, ha opita, oja cuba e cuepe, reimewete y coape, ha pensa ela, oi pui, ha oi pui guara, ojobo, gemiandú, ha y yerere jegua, remiandú. Jacobe, añemano, angiru, oi poropi apiba, y jaropucú, Cuscatlán, Pelleporecá, Mitangüera Ñorairó, Ratatime, Misimiva, Ñanemba, Eva Zapugaminte, Boranjú, Oporo, Bojasetente Mava, Genejebe Uva, Arabo, Jecobelle Uva,
hasekuéra rendykue oporohesapéva avei hysýi ko ñe'ẽpoty ryrúpe. Ella Guarani Kukysatícha osyry ko Kuatiaroguére. Pe español pe ha'etéva ku opytáva tapererei og̃uahẽ'ỹrehu'ãme. Guaraníme ojepytaso ha ohasapa sapy'ánte pe og̃uahẽsehápe. Ipa'ũva omboty, iñipytũva omesaka ha opa'ũva katu omohu'ã. Oikurúvo mbohapy ñe'ẽ ñandehaihára ombotuichave okẽ ikatu hag̃uáicha hetave oñemboja tembiapokuerakuére. Iñe'ẽ péicha nahembe'ýi ojepytasohápente ipytuhéra. Chévere g̃uarã Guarani peheta ha tuichave mba'e ombyatýva imba'erã ojykekógui español ha inglés. Umíva mbaretekue omombarete avei Guaraníme. Umi ha'ekuéra ohechaukáva rupi Guarani avei ohechauka ha ohechauka ikatuha he'i umi ha'ekuéra he'íva ha ohupyty ha'ekuéra ohupytýva ikasõmbukúgui avei Guarani. Aguyje. Amoñeheta PM Covacera Mitanguera Ñorairó rehegua. Children of War Ingola Inglés Jaimene castellano pecatuje y los niños de la guerra. Peñañandu Pendovina ñañandu Pendringo y CPTI atu Tacuane endu. O si no, cuando la palabra es oral es tu Tacuaratu. Acuérdate tu ñañante, de ahí se na y ñañaba me mete o inate avisa cuera apitero. Peñañanduño va engaño la irojape y que era el botine pa mi mitad arapu pora beba. Hoy botane pa jicuañe bosaray jañe bucasa ambia putepe o ajo iba ñembe así. Oyero viane picoñande yarare como anga pyhy hag̃uátera ohendu hag̃ua iñembo ekuéra tyapu guasu apytépe umi korasõnguéra imba'epotáne peteĩ tenda oĩháme py'aguapy ha opavavehápe kyhyje umi dron omañáva hova'ỹrõguáicha upe aja ogaygua ohekag̃uahẽha Mitanguera rekove ipy'amano upe ára nog̃uahẽiva gueteri ojeipe'a chuguikuéra moõpa okañymba umi mburuvichakuéra upe aja umi sy hasẽjoa ha avave noipytyvõi chupekuéra mávapiko ñangareko umi mitã ñorairõgui mávapiko oĩ hína ta'ãngambyry omano aja umi mitã mbo'ýpiko moneíta umi ta'ãnga mbo'ýpiko guerohorýta mbo'ýpiko oñemondýita umi ojapóva tembipuru jejukaharã ohepyme'ẽve ojeporekave ha omoĩhetave viru tembiapovaípe upe aja katu mávapiko umi ohekáva py'aguapy. Kóva temporayhu rehegua epyta sepytépe nemandu'a ojevy apenu guasu mbarete pyhare guareicha ko pyharépe epytavéna peteĩ aravo imi eguapýicha ykére ñañemongetami jepiguáicha akóiramo emombe'u chéve
Ba'e para Yapohina, Ba'ere Ñandu, Ba'ere Panemandu'a, Reñe'ema pico en Dive, de la pareja Arón, Huetri, Ishupe, Tape Ojoba, Emauspe, Ahuille. Caraiguazú, Mario Rubén Álvarez, Ñepurúa Belian de Bepecha, Ñepotúore, Abañe Eco y Jaibeco. Fue la presentación de los poemas en guaraní a cargo de Mario Rubén Álvarez. Igualmente, la escritora y diplomática Lourdes Espínola Huice nos contará sobre los poemas en inglés. Bueno, lo que me resultó interesante es la reescritura en inglés, porque se apega a la tradición poética anglosajona de que la musicalidad es un elemento importante, casi de prima en la poesía. Pienso en Sylvia Plath, pienso en Maya Angelou, por ejemplo, y también que son poemas despojados de adjetivos, son poemas muy esqueletales, como es tradición en la poesía anglosajona. Entonces, realmente es una recreación poética. Felicitaciones a quien el crédito que estuvo en colaborando en ese proceso. Time. 9 o'clock struck. My watch started to tick. Time has stopped for a long while. I do not know when. I do not know for how long. Yesterday, he started walking again, and you were there, like before, as usual, like then. You were there, and you were true. El tema del tiempo, la memoria, el recuerdo del amor perdido es un tema recurrente en este poemario. Lend me your watch. Lend me your watch, Dali, that which dissolves under the sun. Let's see if I can turn back time to talk to my love. Lend me your watch, Dali, the one shaped like a snail. Let's see if I can get back to the point where it all began. Stay in me. Your memory returns in intense waves. Like last night, like tonight. Stay a minute. Sit by my side. Let's talk as usual, like we did then. Tell me, what are you up to? What do you feel? What do you think? Have you already spoken to him, or you're still waiting for him on the road to Command? Stay with me an instant. Inhabit me. Live within me again, even if it's just for a second. Hold into my hands a little tighter, so that this time they don't tear you away again from my side. Hug me. Tell me. Always talk to me. And don't leave me. Don't ever leave me. Stay in me. Gracias. Lourdes Espínola Huice, Hualcaña Coruña, Debe Peixa, Arando Caboré, José Jaime fue en inglés. Fue la presentación de los poemas en inglés por Lourdes Espínola Huice. Finalmente, las palabras de agradecimiento de la autora del libro. Bueno, realmente me emocionó escuchar los poemas leídos por ustedes con tanto sentimiento. La poesía es eso, algo que sale del alma, pero mientras otro no lo reciba y no lo tome como algo que le dice algo, no es todavía nada. Entonces, realmente el sueño que uno tiene cuando escribe es que otro lea, que otro copie su poema, que otro escriba, que sea algo que le gusta, que le dice algo. Es cierto, muchos de estos poemas son poemas de duelo y me sirvieron a mí para procesar varios duelos y la poesía sirve como un bálsamo
bálsamo curativo en esos casos. Y también hay poemas como este que nos leyó Mario Rubén, Los niños de la guerra, que es el último que escribí, no está el último en el poemario porque sigue un orden, una agrupación por temática, pero justamente tiene que ver con esto que estamos viendo todos los días, viviendo todos los días en estos años tan bélicos en los que estamos pasando, con lo que hemos vivido a lo mejor con los niños de Acostañú, o sea, cómo los seres humanos somos capaces de poner a nuestros hijos al frente de nuestros ejércitos para que nos sirvan de muralla viva. Y se repite eso en la historia. Me parece tan terrible, tan insensible, tan duro. Y hoy eso es mucho más duro porque lo vemos en videitos. ¿Y quién está filmando esos videos? ¿Quién está filmando esos videos mientras los niños mueren, mientras las madres desesperadas buscan refugio, mientras se bombardea? Alguien está filmando para que nos llegue a nosotros, en vez de estar ayudando. Entonces, eso me movió mucho y es el tema de este poema. Quiero entregarles estos certificados de agradecimiento, pero si me permiten, quiero leer un poema muy cortito que está inspirado en Calderón de la Barca. Calderón de la Barca dice: la vida es sueño y los sueños son. Y con esas palabras de Calderón escribí este poema. Se llama Ladrones de Sueños. Yo dormía y soñaba que soñaba contigo. Tú dormías y soñabas que soñabas conmigo. Dejamos las puertas abiertas y entraron los ladrones de sueños. Hoy yo duermo y ya no sueño que sueño contigo. He cerrado las puertas y les he puesto postigos. ¿De qué sirven si ya no sueñas que sueñas conmigo? Y como nos decía Mario Rubén, como decía también Lourdes, la poesía es música. Como yo soy hispanoparlante, esa es mi lengua materna. Y mi propósito también fue respetar esa musicalidad con la ayuda de mis correctoras. Queragbotu Mondajacuera es la traducción de este poema, o la versión en guaraní, porque no es una traducción literal. Se akekuri, ha se queragbotu baekue, se queragbotu ha nendive. Dere kekuri, han de queragbotu baekue, de queragbotu ha sendive. Rojesha umi oke nandi, ha oike umi queragbotu Mondajacuera, ko arape se ake, handa se queragbotu beima, se queragbotu ha nendive. Ambotupa umioke, amo imbaje se cuera botuja. Marapi conmigo yeyapo, da se quera yotubei maramo lendive. La musicalidad es totalmente diferente, pero también tiene su propia música. Y eso me parece fantástico. Presente de agradecimiento por la ayuda de Alejandra. Certificado de reconocimiento se concede a Maricruz Mendejual por su excepcional participación en la presentación del libro Sin Límites, No Borders, otorgado el 5 de julio de 2024. Ela Duarte Aranda, autora. Igualmente, el certificado de reconocimiento a Lourdes Espínola Huizel. Certificado de reconocimiento a Mario Rubén Álvarez. También el certificado de reconocimiento a María José Jiménez Duarte por su excepcional contribución para la revisión del libro. Certificado de reconocimiento a María Angélica Delgado Rojas por su excepcional contribución para la revisión del libro. María Angélica no está presente porque ella está en
para el diseño y la edición del libro. Y finalmente para Vidalia Sánchez, quien se acaba de retirar porque tiene otro evento, por su excepcional e invalorable apoyo para la publicación del libro. Todo reconocimiento para Alejandra Acosta-Corla por haber dado realce a este evento. Así culmina el acto de presentación del libro Sin Límites, Revertir No Borders de Ela Duarte Aranda, organizado por la editorial Servilibro en el marco de la Feria Internacional del Libro.